Oye País, buenas noches, oye País, yo soy Rudy González, gracias por acompañarme en esta hora, como cada noche, como cada día aquí, para analizar los temas noticiosos que se producen en el país y en el resto del mundo. Tercera semana del mes de septiembre, señores. Una semana asignada por el ciclón Fiona, que revolteó el estado de tranquilidad, de planificación que lleva la sociedad dominicana, la autoridad dominicana, el gobierno de República Dominicana, el país, tratando de marchar por los caminos de la recuperación de la economía a propósito de la pandemia, la pospandemia, la crisis de la economía provocada por los efectos de la guerra, de la agresión rusa contra Ucrania. Todo esto en un año que ha sido de ese esfuerzo por la recuperación, pero también de lidiar con los retos que se tienen día a día. Por ejemplo, como el caso de lo que ha pasado en República Dominicana, ¿quién contaba con que un ciclón nos iba a afectar, un huracán, que uno dice por suerte, solamente afectó 8 de las 32 provincias y concentrados en una misma zona? Pudo haber sido peor, pero ojalá que no hubiese pasado. Pero no podemos contar con ellos en una forma tan así, porque uno lo crea, porque uno lo quiera. En esta semana, el tema Haití ha sido un tema también en que la República Dominicana ha concentrado muchos esfuerzos. El presidente Luis Abinader debió estar en Naciones Unidas, según su planificación, desde el lunes. Después lo pospuso para el martes por el paso del huracán Fiona, para continuar con su prédica, para continuar con su demanda, para continuar con la exigencia de República Dominicana ante la comunidad internacional de la necesidad de ir en apoyo a la violenta situación que sacude Haití, porque mientras más se deteriora esa situación, más peligro corre República Dominicana de sufrir los efectos de avalanchas de indocumentados, de ilegales, de personas, de refugiados, huyendo de una situación de crisis. Y el camino más expedito, el lugar natural de salir corriendo, es sus vecinos con los que comparten la isla, que es la República Dominicana. Y en ese sentido que está hablando República Dominicana ante los organismos internacionales. Señores, tenemos un compromiso mundial, un compromiso internacional de ayudar a solucionar esta situación de Haití, porque la solución de la situación haitiana, la solución de esta situación, precisamente nosotros tenemos menos presión y menos tensiones. En la realidad, el presidente no pudo asistir finalmente a la reunión de Naciones Unidas, de la Asamblea General, y para concentrarse en los trabajos, en los esfuerzos de recuperación, de planificación, de ir en ayuda de las partes y las zonas afectadas por el paso del huracán Fiona. Fue en su lugar el canciller Roberto Álvarez quien pronunció el discurso de República Dominicana en el mismo sentido, ese discurso de República Dominicana de que tratemos por todos los medios, de ayudar a Haití para evitar esa explosión temida. Un país donde el señor Barbecue, ustedes lo ven ahí con su fusil, el señor Barbecue, jefe de una de las más peligrosas bandas de las WOC 40, bandas peligrosísimas, armadas, violentas, secuestradoras, asesinas, ha tomado el control del almacenamiento de combustibles. No sale combustible aquí porque el gobierno subió los precios de los combustibles de acuerdo a la situación de los precios del petróleo en los mercados internacionales. Él dijo, no sale de aquí solamente sobre mi cadáver.
fuerza que haya podido pasar sobre el cadáver de este señor en Haití para desbloquear esta situación. Esos puntos llega Haití. Y eso nos mueve a mucha preocupación aquí en República Dominicana. No cabe dudas de que esta situación hay que buscarle una solución a esta situación de Haití. No podemos pender de una espada de Damocles donde el señor Barbecue o esos grupos armados puedan tener la decisión de lo que pudiera ocurrir en ese país y los efectos hacia nuestro país, hacia República Dominicana. Y otro tema, menciono porque va a ser el tema de muchos comentarios y la semana que viene vamos a hablar de ese tema con mucha más amplitud. Es el tema de 36 fiscales que terminan su periodo para el cual fueron elegidos por el Consejo Superior del Ministerio Público. En el 2018 fueron elegidos en aquel controvertido concurso y manejo para la elección de estos fiscales que puso a la Procuraduría General de la República, entonces en manos de Jean Alain Rodríguez, de cara a la crítica de sectores importantes de la judicatura, del sector jurídico nacional, pero también de la prensa nacional, de la opinión pública nacional. Bueno, estos 36 fiscales terminan incluyendo a Rosalba Ramos, la fiscal de Distrito Nacional. Como el Consejo Superior del Ministerio Público no se ha reunido, no ha convocado el concurso para elegir a los sustitutos, estos fiscales se mantienen en el puesto hasta que concluya su mandato, hasta que elijan sus relevos. Esto tiene aristas importantes en cuanto a lo que es el tema, de la aplicación de justicia, porque los fiscales son la parte acusadora y una de las cosas que se acusa a muchos de estos fiscales es que vienen respondiendo a designios del gobierno anterior, todos del gobierno anterior, y de la administración precisamente de Jean Alain Rodríguez, que es un hombre que está hoy procesado y en prisión por temas de corrupción, de mal manejo de las operaciones de la Procuraduría y todo esto. Vaya usted a ver qué berenjenal. Por eso vamos a ampliar y vamos a hablar con muchos otros detalles en la semana próxima. Esta semana en mi columna Oye País, en el Listín Diario, hablo de cómo enfrentar la crisis después del desastre. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué se debe hacer? ¿Qué se está haciendo? ¿Cómo debe manejarse la sociedad y la autoridad en el caso de ir en auxilio de los que sufren por efectos del ciclón? Ante el desastre, así titulo mi columna en el Listín Diario y la comparto con ustedes a continuación. Aunque hace 56 años, en 1966, cada vez que nos llega un huracán, recuerdo como si fuera hoy el paso del ciclón Inés por suelo dominicano. Tenía entonces apenas 16 años, cuando fui con un grupo de voluntarios encabezados por el doctor Moreta hasta la zona de Pedernales a prestar ayuda. Me tocó vivir como reportero en las calles luego y como ejecutivo de periódico años después en la logística de cobertura, las catástrofes que produjeron los huracanes David con su tormenta Federico incluida en 1979 y George en 1998. El escenario siempre es el mismo. Son fuerzas de la naturaleza que no podemos controlar. Las consecuencias, sin embargo, son distintas, porque sí tenemos las posibilidades de tomar las medidas necesarias, desde las informaciones a tiempo y precisas de parte de los organismos profesionales hasta las activaciones de mecanismos de rescate, de ayuda, lo que ha salvado muchas vidas y mitigado los daños. En el caso del huracán Fiona,
la situación no ha sido distinta. La población fue mantenida informada de acuerdo a los modelos y pronósticos que emitían los organismos especializados, incluyendo el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos, con sede en la Florida. Ante los efectos del evento, las autoridades han respondido rápidamente, pero tienen que ser todo lo confiables y creíbles, sin aspavientos, sobre la realidad en la evaluación de daños y la magnitud del desastre. Esto revertiría las críticas morbosas politiqueras, porque en vez de desbarrar contra los que hacen el trabajo que demandan las circunstancias, esos francotiradores deberían salir a ayudar a los que hoy sufren. Y punto. Los casos activos de COVID-19 en República Dominicana bajaron de 1.149 a 616 en las últimas 24 horas, de acuerdo con el reporte del Ministerio de Salud Pública. El informe indica que hay 27 personas hospitalizadas por coronavirus, 5 de ellas en unidades de cuidados intensivos, mientras que una requiere de ventilación asistida. El canciller de República Dominicana, Roberto Álvarez, solicitó en el segmento de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, ONU, la estabilización haitiana enfocada en la pacificación inmediata y el diálogo político. En su intervención, el ministro de Relaciones Exteriores, luego de presentar excusas por la ausencia del presidente Luis Abinader por razones inesperadas causadas por el huracán Fiona que afectó severamente el país, se refirió a varios temas, entre ellos el de la guerra en Europa, de la cual llamó a sacar lecciones de cara al futuro. La directora de Ética e Integridad Gubernamental, Milagros Ortiz, informó que desde este lunes 26 de septiembre hasta el jueves 29, la República Dominicana será sede de un encuentro de 3 grandes entidades bajo el lema América Abierta. Ortiz indicó que la actividad busca analizar y plantear rutas de acción para fortalecer las democracias. El tráfico de pasajeros de América Latina y el Caribe continúa su recuperación y crecimiento a una velocidad mayor respecto al resto de las regiones del mundo. Así lo dio a conocer la Asociación Latinoamericana y del Caribe de Transporte Aéreo, ALTA. El informe detalla que para julio de 2022 en el mercado internacional de tráfico de pasajeros movilizados vía aérea sobresalen 3 países de la región que han superado los niveles alcanzados en 2019. República Dominicana alcanzó el 116% frente a 2019, es decir, un 16% de crecimiento, seguido de Colombia con un 109% y México un 106%. La libertad solo reside en los estados en los que el pueblo tiene el poder absoluto. Por el respeto a los valores democráticos y la dignidad del pueblo dominicano, El Rumbo de la Tarde, plural, objetivo, comprometido siempre con la verdad. Con Georgie Rodríguez, Rudy González, Periodismo de investigación, columnas, opinión, análisis, reportajes de fondo. Hora por hora, una completa plataforma multimedia. Periodismo con valor. Noticias horaporhora.com. Ir al banco sin tener que ir presencialmente al banco, usando los mecanismos que nos da la tecnología, el Internet, las aplicaciones en las plataformas que nos da la tecnología. Y esto lo tiene Banesco. Banesco tiene una amplia gama de opciones para usted desde la tranquilidad de su casa, desde la tranquilidad de su oficina, desde cualquier lugar en que está, puede hacer todo tipo de operaciones y transferencias. Banesco, siempre contigo.
El tema de la economía en República Dominicana es el tema de la economía en República Dominicana, pero tiene mucha incidencia de lo que está pasando en el mundo. La Reserva Federal de los Estados Unidos, por ejemplo, aumentó 0.75 a su tasa de interés en esta misma semana, y esto tiene repercusiones, lógicamente, no solamente en Estados Unidos, sino en los países que tienen relación de comercio con él y de mucha dependencia, como República Dominicana, que es nuestro principal socio comercial. ¿Qué esperar que va a ocurrir con esto? ¿Cuál es la incidencia tanto en Estados Unidos como en la situación del dólar y en la situación en países como República Dominicana? Nadie mejor que Carlos Cuello para darnos esas informaciones. Buenas noches, Carlos. Muy buenas noches, don Rudy. Efectivamente, la Reserva Federal aumentó, como usted bien destacó, en un 0.75% la tasa de política monetaria. La FED en Estados Unidos es el Banco Central. Sí. O el Banco Central, que es una asociación de bancos centrales, sí. Son como 11, sí. 12. Sí. Y es la quinta vez que lo hace en 6 meses. En 6 meses. Y los últimos 3 aumentos han sido de esa misma magnitud, 0.75. De manera que ya se sitúa entre 3 y 3.25. Eso es una tasa alta para los Estados Unidos. El objetivo es claro, el mismo, en el que están inmersos ahora todos los bancos centrales, los grandes bancos centrales en el mundo, contrarrestar los efectos de la inflación. La inflación es el problema número 1 ahora de la economía mundial. Ha afectado todas las economías. Sí. Y de la economía mundial y de la economía individual de cada país. Sí, por eso te digo, si tú coges ahora en Europa, Suecia, Japón, bueno, en el caso de Europa, Inglaterra, Alemania, todos los países están revisando su tasa de política monetaria, ¿no? El objetivo, como te decía, contrarrestar los efectos de la inflación, que en el caso de Estados Unidos, tradicionalmente ha girado en torno a un 2% la inflación. Por eso nosotros los reajustes que hacíamos, tanto de tasa como de cambiario, debían tomar en cuenta esa variación en la inflación en Estados Unidos, en adición a lo que es el factor riesgo, ¿no? Y el comportamiento cambiario. ¿Y a cómo ha llegado ahora con la crisis? No, ahora mismo los papeles como que se han invertido, porque ahora resulta que en Estados Unidos ha estado subiendo la tasa, nosotros la subimos primero. Es cierto. No, pues yo digo la inflación. Ahora mismo está en 8.3%. En Estados Unidos. Se ha desacelerado en los últimos 3 meses, pero no obedeciendo, digamos, a la magnitud de lo que es el alza de tasa. O sea, se ha desacelerado de 9.2 que estaba ahora a 8.3. Pero sigue siendo muy alta. Sigue siendo alta, pero yo te digo que la inflación en Estados Unidos tradicionalmente es un 2%. Sí. Y ellos dicen que aspiran a regresar la inflación. Ahora mismo el problema no es, digamos, de cambiario monetario. Ahora mismo el problema es de estabilización, ¿no? O sea, contrarrestar los efectos de la inflación, porque en definitiva le está restando poder adquisitivo al trabajador. Sí. El riesgo, las consecuencias, ¿cuáles pueden ser no deseadas? Consecuencias no deseadas. Una desaceleración de la economía. Una desaceleración que tú muchas veces estimas que podría ser de tanto, pero que tú sabes que podría también ser mayor, porque cuando comienza la desaceleración podría ir en caída libre. Sí. Tú sabes cómo comienza, pero no cómo termina. Exacto. Entonces, esa es la mayor preocupación. Era anticipada. Lo que no se sabía si iba a ser 0.75 o 0.5, ¿no? Pero ya se había anticipado. Bueno, en la semana pasada tú comentaste eso. Se está esperando en cualquier momento un nuevo aumento. Exacto. Incluso se esperaba para la semana pasada. Claro. Bueno, de todos modos, esto obedece a lo que es el reordenamiento de la economía, pospandemia y ahora con la situación de la guerra. El dólar se ha estado revalorizando en los mercados internacionales. Vimos que esta semana incluso el tipo de cambio del euro quedó por debajo, ¿no? El petróleo, que tú y yo comentábamos menos de un mes atrás, sí, que tenía expectativa alcista por el recorte que hizo la OPEP. Ahora al contrario. Paradójicamente ahora se ha reducido el precio. Claro, el fortalecimiento del dólar. Eso te iba a decir, ¿qué significa incide? Ese fortalecimiento. Porque es que se cotiza en dólares el petróleo. Frente al euro, claro. Sí, pero la gran razón por la que el barril de petróleo no se ha incrementado
es que las expectativas de desaceleración de la economía, la ralentización de las economías, de las grandes economías sobre todo, parece que va a ser mayor de lo previsto. Y entonces la demanda, por tanto, es menor. Claro. Porque baja la producción, baja una serie de cosas, entonces la demanda es menor. Ya Estados Unidos revisó su crecimiento y se estima que va a ser inferior. Y igual lo ha estado haciendo el Fondo Monetario con las perspectivas económicas mundial. Claro. El problema, como te digo, es que la economía ahora mismo, los mercados están muy volátiles, por no decir locos. Hoy tú tienes una tendencia y mañana esa tendencia te cambia. Te cambia, claro. Y eso introduce más incertidumbre en lo que es el sistema de precios. Incluso la misma situación de las amenazas de guerra, de mayor confrontación con el caso Rusia-Ucrania, pero que se está internacionalizando cada vez más, dejando la concentración exclusivamente Rusia-Ucrania, pero más concentrada toda Europa y otras partes. O sea, esto parece que también tiene un efecto importante. Mira, Jeffrey Sachs decía que en estos momentos nos encontramos ante una realidad que solamente se puede comparar con la Guerra Fría y como precedente después de la Segunda Guerra Mundial, la Guerra Fría. Aunque el conflicto está aparentemente aislado entre Rusia y Ucrania, aquí está involucrado el mundo. El mundo, claro. Y Europa principalmente. Por un lado, la guerra, según la guerra de Putin, es contra Occidente, que ya eso te involucra más de la mitad de lo que es la economía mundial, ¿no? Claro. Pero por el otro lado, los aliados políticos de él, no económicos, China y la India, no le conviene la guerra. Y de hecho, se lo hicieron saber. Sí. Cuando los dos se lo hicieron saber que los tiempos no estaban para eso. Y tampoco creo que puedan darle un apoyo incondicional económico. Ellos no se van a involucrar en apoyo económico. Ellos en cierto modo han dado un apoyo como tipo moral y político, pero es que China no está, ni la India tampoco, no están en guerra, lo que están es en economía. No, ni les conviene. Y no están en eso. Es que, óyeme, para irse en contra de Occidente, China y la India lo pagarían muy caro. Claro, sus principales mercados. Y de hecho yo no creo que Rusia tampoco le esté pasando bien con la situación de sanciones que ahora mismo está afrontando, además de la situación de la guerra, que fíjate que en esta semana habló y la situación política interna de Putin después que hizo todos estos llamados y todas estas cosas en los últimos días. Aunque su simpatía sigue alta porque hay una especie como de orgullo ruso, de herencia imperial, ¿no? Eso es cierto. El tema que el de Donald Trump, pero eso tiene sus bemoles. No, pero en el caso de ellos tienen una herencia imperial. Lógico, estoy salvando el tiempo y la distancia. Estoy recordando de cómo el norteamericano decía que habían vuelto ese orgullo norteamericano por las cosas de Donald Trump. Sí, pero ahora con el asunto de llevar ¿cómo se llama? Obligar el reclutamiento militar. Sí. Eso ha creado una situación, bueno, no hay vuelo de salida de Rusia. E incluso tengo entendido que se está prohibiendo o se está contemplando prohibir la salida del país de gente, de jóvenes, de hombres de más de 18 y 65 años y menos de 65. O sea, es una situación que cada vez le va agravando más el cuadro. Si se lleva el referéndum en las provincias separatistas, ya eso sería territorio ruso. Sí. Cualquier agresión o situación en esas fronteras, ya que serían fronteras con Ucrania, sería entonces una situación ya a la federación. Y él ha dicho que va a utilizar todos los recursos para defender la integridad territorial. Sí, eso puede ser palabrería, pero es una amenaza. Es una amenaza, es lo que te digo. Entonces, fíjate cómo el euro se ha debilitado. Sí, claro. Además de que el dólar está aumentando, Estados Unidos al aumentar la tasa de interés atrae capitales del mundo, ¿no? Encima de eso, el dólar se convierte en una moneda de refugio, porque ahora mismo a ti te ponen ¿quién usted cree que estaría dónde usted cree que estaría más seguro su capital? ¿En Europa, al lado de Rusia? Sí, en Alemania o en Estados Unidos. Exacto, claro. Exacto. Y la comparación es... Entonces la situación es muy compleja. Sí. Y detrás de todo esto, es lo que te digo, está un conflicto, una guerra, porque aunque Occidente no está involucrado, no tiene soldados, presencia de soldados militares, Ucrania no lo hubiese aguantado 10 días. No, de ninguna forma. Todo el apoyo, incluso el apoyo
público militar. Y económico. No es que estamos aquí dándole apoyo, no, es con armas. Es militar, claro, y económico, y, claro, y de sostenimiento en los organismos internacionales. Entonces, los aliados de Putin en el bloque, China ha sido muy cautelosa con enviarle, digamos, armamentos y ese tipo de cosas. Hasta ahora no lo ha hecho, ¿no? La India tampoco creo que se vea en eso. Porque es que además la gente cree que estos países son grandes, es cierto, pero no pueden prescindir de la tecnología de los países de Occidente. Claro, sobre todo Estados Unidos. Claro. Es que el mundo se ha interrelacionado tanto que es un componente de unos y otros. O sea, todo el mundo tiene... La misma Rusia tiene problemas por la falta de dispositivos tecnológicos, claro, y de productos médicos, de laboratorio. Porque la flota por ejemplo, la flota de la compañía aérea más grande de... Aeroflot. Esos aviones, ¿de dónde tú crees que son? Oja. La mayoría. Sí. Solamente los de vuelos cortos son de una marca rusa. Sí. De la Ilyushin. Que tiene más expertise en aviones militares, más bien. Pero son aviones pequeños de corta distancia. Y muy viejos. Y muy viejos. Así es. Pero mira, Carlos, yo quiero que tú me desembrolles esta suerte de trabalenguas que tú me pusiste aquí. ¿Por qué si el peso sube y el euro baja, en los bancos del euro está más caro? Sí. La gente dirá, bueno, pero ahora mismo tú coges los periódicos internacionales y el euro está a 98, 98 y pico, ¿no? Con respecto al dólar. Uh-huh. Pero tú vas a comprar euro a un banco aquí y tienes que pagar el euro a 55. Sí. Y el dólar a 53.2. Sí. Entonces, resulta paradójico, ¿no? A menos de que agrégale a eso que el peso dominicano se está revalorizando cada vez más con respecto al dólar. No sé si tuviste esta semana que salió una noticia de que en la región, el peso dominicano, en la región de Centroamérica y el Caribe, es la que más se ha revalorizado, ¿no? 6.3%, ¿no? Sí, correcto. Entonces, fíjate lo que sucede con esto. Y me tocó esta semana ir a comprar unos euros. Primero, el euro es una moneda menos transable. En el caso nuestro, más del 80% de las transacciones cambiarias son en dólares. Sí. Entonces, cuando tú tienes una moneda o un producto cualquiera que tiene menos salida, el margen tiende a ser mayor. Definitivamente. Lo otro es que ahora mismo lo que comentábamos, en términos de riesgo por volatilidad, el euro está más volátil. Por los riesgos que estamos mencionando, ¿no? La cercanía misma de conflicto, la misma ralentización de Europa, que se estima que va a ser mayor que la de Estados Unidos, ¿no? Por la dependencia de Europa con el gas ruso, ¿no? Todavía no se sabe lo que podría pasar con el invierno. Yo no creo que los europeos se van a frizar. No. Ellos han hecho reservas considerables. Pero ¿no? Putin le dijo que iba a ser más frío. De todos modos, ellos están tomando previsiones. Porque 7 meses es para que no te cojan asando batalla. Claro. Y ahí se planifica. Son países que planifican. Claro. Entonces, en medio de esta situación, como te digo, el euro ahora mismo está perdiendo con respecto al dólar. Nosotros estamos revalorizando el peso. Pero hay un problema, primero que el margen, cuando un producto tiene menos salida, el margen es mucho mayor. Eso por un lado. Lo segundo, el dólar es ahora mismo moneda de protección. El que tiene euros se protege con dólares. Tiene menos probabilidades de perder su valor y es más transable además, ¿no? Más universalizado. Y lo otro es también lo que le llaman la vuelta cambiaria. Los que te venden divisa, por ejemplo, tú vas a comprar, tú llevas dólares ahora mismo, a Bimenca. A Bimenca, un banco. Exacto, o a un banco. Tú no compras directamente de dólar para euro. Hay lo que se llama una vuelta cambiaria. Tienes que cambiarlo a pesos y de pesos. Sí, porque ellos no te van a vender a como compran. No, claro. Entonces, eso se llama vuelta cambiaria. Y eso también agrega un poquito más de margen. ¿no? Claro, ahí hay un margen. Y esa es la razón. Sí, pensándolo así, pero correctamente, sí. Sí, esa es la razón. Pero además, como te digo, cuando hay mucha incertidumbre, volatilidad, en cualquier mercado, los márgenes tienden a ser mayores. Y ahora mismo, lamentablemente, la volatilidad cambiaria está del lado del euro.
Sí, que fue sí, una moneda claro, muy sólida. muy estable. sólida. Al contrario, siempre fue muy sólida. Claro. Yo recuerdo en el 2019 que yo fui a Europa y alguien en el banco, un amigo en el banco me dijo, yo estaba comprando unos euros para llevar, me dijo, ¿por qué tú no te llevas tus dólares? Tú tienes mejor negociación con tus dólares en Europa, también depende de donde lo hagas, Claro. tienes mejor que llevando euros desde aquí, porque cuando tú ves lo que te va a costar comprarlo aquí, en cuanto a lo que va a ser el cambio de los dólares allá, te vas a ganar un poquito. Me dijo, lo único que tienes que tener en cuenta, que hay en algunos países, si tú vas a varios sitios, donde son reticentes con el tema del dólar, pero en cuanto a la operación, te puede resultar mejor. Pero como era una tontería, era para llevarlo uno, yo me llevo mis euros, pero recuerdo que me hizo esa salvedad. Sí. Y es así. Ahora debe ser mayor esa liberación de cambios. Sí, claro. Ahora debe ser mayor. Sí, porque es lo que te digo, la incertidumbre se va a reflejar siempre en los precios. Claro que sí. En todo. Claro que sí. Mira, el gobierno, a la República Dominicana le pasó la tormenta Fiona. Y el gobierno, lógicamente, es el encargado y el que tiene que buscar de donde hay, y por eso la declaratoria de emergencia para 8 provincias y de todo esto, para poder ir en ayuda de la gente. Lo que tiene que hacer el gobierno, lo que hacen los gobiernos. Pero esto, dentro de todo lo que está planificando el gobierno, para concluir su año y la visión del año que viene, con todo este asunto, yo creo que eso podía no llegar a como se estaba planificando. ¿Qué está haciendo el gobierno en ese estado? Y es lógico el impacto de un fenómeno, aunque nosotros vivimos con los fenómenos meteorológicos en el cuello. Y tenemos incluso un fondo de emergencia que no usamos muchas veces, pero está ahí. Pero eso es como el dinero que debe guardar cada empresa para las prestaciones. Las famosas reservas. Las prestaciones. Es más, para pagar el doble sueldo. Que no es lo mismo reserva que fondo. Sí, claro. El fondo tú lo tienes ahí, las reservas son teóricas, ¿no? En todo caso, fíjate, el fenómeno meteorológico todavía no se ha cuantificado los daños. Sí sabemos que de haber sido en la capital iban a ser mayores, con toda seguridad, pero no quiere decir que sean despreciables porque ha afectado el aparato productivo. Y eso el gobierno ha respondido rápido, habrá que refinanciar a mucha gente. Está hablando de reducir las tasas que tenían en el Banco Agrícola, dar tasa cero. Y renegociarla a más largo plazo. Y darle facilidades para que puedan poner la cosecha. Claro. O sea, eso todavía no está cuantificado, pero se sabe que va a tener un costo, ¿no? Alguien hablaba de como 1.100 millones de dólares. Bueno, habría que comparar con los fenómenos anteriores. Sí. Pero vi algo de eso en uno de los periódicos. Sí, se ha especulado, ¿no? Que podría estar entre un 0.6 o más del Producto Interno Bruto, pero todavía no está cuantificado, ¿no? De todo modo, el gobierno, en medio de todo este proceso, también está en planificación, porque tiene que entregar el presupuesto, creo que en octubre. El día 1 de octubre. Tiene que entregarlo, el día 1 de octubre tiene que estar depositado en el Congreso Nacional. Y tenemos la anterior todavía. Todavía que con está, el complementario. todavía no se ha terminado, estaba en el proceso en el Senado de la segunda de ser aprobado. Una lectura. Entonces, ¿qué se sabe ya de lo que se ha avanzado con el complementario o la reformulación del que tenemos ahora, el 2022? Bueno, finalmente los ingresos estimados para este 2022 ya, falta poco, estamos en la recta final, se situarán en 907.000 millones, ¿no? Pero esto supone un incremento de 4.7 con respecto a lo que se estimó originalmente, porque al gobierno le han incrementado los ingresos. El mismo combustible, que si bien es cierto que tiene que subsidiar, pero también hay una serie de impuestos que aumentan. El crecimiento de la economía aumenta también el ITEVI. Y así por el estilo, las actividades turísticas, todo lo que ha sido el proceso de recuperación le ha permitido al gobierno incrementar en un 4.7%, casi un 5%, lo que originalmente se proyectó. Pero tú hablabas la semana pasada o la antes pasada de que el déficit proyectado había aumentado. Sí, porque también los gastos aumentan. Sí. Esa es la otra. Y por eso te decía, con esta inversión que estaba fuera del presupuesto, quizás, yo no sé, podían también aumentar esos gastos y poder aumentar. Podría aumentar. Y no solamente el aumento cuantitativo, sino también el efecto que podría tener sobre la desaceleración de la economía. Lógico. Entonces, fíjate, con respecto al 2021, los ingresos estarían incrementados en un 7.9, casi un 8%.
y la presión tributaria quedaría en 14.7%. O sea, Todavía por debajo del 15% todavía. Pero un poquito más que el año pasado, ¿verdad? Sí, un poquito, pero poquito muy, más. muy ligeramente, ¿no? Ahora, con el presupuesto del año 2023, que todavía es muy poco lo que se conoce, nosotros esperamos ya a lo mejor en la próxima semana, en los días por venir, tener ya más elementos de juicio sobre las premisas y todo esto, que siempre es importante conocerlo. Los detalles. Exacto. Pero será de 1.033.000 millones los ingresos estimados, pero se estiman gastos por 1.241.000.000. Eso a simple vista no. Ahí tenemos un déficit que se estima que podría ser de un 3% ligerito, Sí. por debajo Ellos decían así, cuando soltaron los números sin los detalles, que sería un 3%. déficit de 3 a 3.2%. Exacto. Inferior al de este año, que va a terminar en 3.6. Sí. Pero Si no se dispara por todo esto. En todo caso, el gobierno sí está contemplando ahí unos 135.000 millones de pesos para apoyo a enfrentar la situación de la inflación. O sea, eso quiere decir subsidio, transferencia, 135.000 millones se están contemplando en ese presupuesto. Es de lo poco que se ha revelado, ¿no? Pero parece que va a estar listo para ser entregado. Sí, bueno, estando el presidente en Estados Unidos, en Washington, la semana pasada, la vicepresidenta presidió un consejo de gobierno donde se conoció el borrador inicial ya y se aprobó ese borrador inicial de lo que se va a presentar del presupuesto del año que viene, que se va a presentar ante el Congreso. Lógicamente se le presentó al presidente, ya cuando llegó el presidente con todos los detalles, y lo que se dijo es que ya se está elaborando, ya con esos detalles, con todos los detalles, la minuta que se lleva y el librasco que se lleva con cada una de las partidas, tanto de ingresos como de Pero egresos. tenemos una economía tan volátil que no te extrañe que en el mismo proceso de aprobación haya que revisar la proyección. Generalmente, incluso cuando también llega al Congreso, comienzan las presiones y la aladera de cada uno para su lado, buscando mayores aportes. Educación no tiene ese problema ya. No, porque educación está asignado por una ley, sí, por una ley que especifica claramente ese nivel del 4%. Pero un último tema que tenemos en la agenda de hoy es, en una situación tan conflictiva mundial de recesión prácticamente, o de recesión, la otra palabra es recuperación de la economía mundial. La economía crece, la economía mundial crece, pero la distribución no es equitativa dentro de lo que ha sido los efectos pandemia y pospandemia. Sí, y esto no lo dice el Oxfam, que es una ONG inglesa que siempre ha estado trabajando con lo que es la equidad en la distribución del ingreso. No, esto lo dice el Banco de Crédito Suizo, Credit Suisse Bank. Que ahí que están los cuartos escondidos. Bueno, la caja fuerte del mundo, ¿no? Dice que en el año 2021, el estudio para el año pasado, ¿no? El mundo creció, o sea, la riqueza del mundo creció en un 9.8%. 9.8%. Sí. Pero oye este dato, el 1% poseía 45.6%. El 1% de lo más rico, por supuesto, ¿no? El asunto de la riqueza creada el año pasado todavía se concentra más cuando tú lo buscas por países. Estados Unidos, 50%. China, el 25%. Que es la gran economía. Y el resto del mundo, el 25%. El mundo, los otros se distribuyen lo que queda. Entonces, la verdad es que la creación de riqueza, ya lo hemos dicho muchas veces, es fundamental para combatir la pobreza. Pero tiene que haber una distribución más equitativa. Sí, claro, de lo contrario, la estabilidad misma económica peligra si hay inestabilidad social. Sí. Lo que estamos viendo en nuestra región, que es una de las regiones más inequitativas. Versus el nuevo SAR,
Elon Musk, está Tesla, Bill Gates, la gente de Tesla. O sea, algunos más ricos invirtiendo en lo que quieren, mientras la riqueza mundial no recibe, claro. La población mundial no recibe esos efectos. Fíjate, por ejemplo, en el año 2021 surgieron en Estados Unidos 30.000 ultra ricos. Ellos le llaman ese término, lo utilizan para gente que tiene más de 50 millones de dólares. Porque millonario ya tiene más de $1 millón. Eso, hasta sí. Aquí hay muchos millonarios en dólares, ¿no? En ese caso, China 5.200, Estados Unidos 30.000 ultra ricos. Y en China, que fue es el que le sigue a Estados Unidos, 5.200 ultra ricos. O sea que se está concentrando cada vez más, ¿no? En las dos grandes potencias, pero principalmente en la gran potencia que es Estados Unidos. Sí. Que nos manden un chin. Y más ahora con la situación de la guerra, que más que se diga, Estados Unidos nuevamente sigue apoyando la guerra, pero lejos de estar en el conflicto. Bueno, así es la cosa, Carlos. Yo creo que de aquí a la semana que viene tendremos nuevas informaciones sobre los movimientos en la economía de República Dominicana y principalmente los efectos directos de este nuevo aumento de la tasa de política monetaria de los Estados Unidos en 0.75, anunciada por la Reserva Federal en esta semana, la tercera semana del mes de septiembre. Yo creo que tendremos material para analizar la semana próxima, don Carlos. Así será. ¿Será hasta entonces? Bueno, sí, gracias por acompañarme en este conversatorio con Carlos Cuello, hablando sobre la situación de la economía nacional y la economía mundial. Permítame la pausa. La libertad solo reside en los estados en los que el pueblo tiene el poder absoluto. Por el respeto a los valores democráticos y la dignidad del pueblo dominicano, El Rumbo de la Tarde, plural, objetivo, comprometido siempre con la verdad. Con Georgie Rodríguez, Rudy González, Diulca Pérez y Ramón Colombo. Los poderosos ya están en el aire. Periodismo de investigación, columnas, opinión, análisis, reportajes de fondo. Hora por hora, una completa plataforma multimedia. Periodismo con valor. Noticias horaporhora.com. El tema de las amenazas que ha hecho Vladimir Putin sobre la posibilidad de una guerra nuclear, de que esto se desmadre conjuntamente con el reclutamiento de los hombres para que vayan a la guerra, ha armado un avispero en Europa, pero ha armado un avispero también dentro de la propia Rusia. Así es el tema. Así es el tema. La agencia de noticias alemana Deutsche Welle presentó esta semana un reportaje interesantísimo sobre lo que significa este llamado de Putin, estas amenazas de Vladimir Putin. Lo voy a compartir con ustedes a continuación. Condena de la comunidad internacional al discurso de Vladimir Putin y su decisión de movilizar a cientos de miles de reservistas. El alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, advertía de que la paz mundial está en peligro por la grave escalada que suponen esas últimas declaraciones de Putin. Francia pedía a la comunidad internacional máxima presión sobre Rusia y Estados Unidos dice tomarse muy en serio la amenaza irresponsable del presidente ruso de usar armas nucleares en la guerra en Ucrania. En su primer mensaje a la nación desde que se iniciara la guerra en Ucrania en febrero, Putin ordenó una movilización parcial en Rusia para hacer frente a la contraofensiva de Ucrania. En las calles de Kiev, la capital ucraniana, reciben el anuncio de Moscú con una mezcla de sorna y desdén. Creo que debemos confiar en nuestras Fuerzas Armadas y en nadie más. Rusia no va a dejar de amenazar, así que no tiene sentido escucharlos o negociar. Son todo palabras vacías.
Es una señal de agonía provocada por la impotencia. Putin no sabe qué hacer y ahora pretende asustar a la gente. Esa es mi opinión. Vladimir Putin califica la medida de necesaria y urgente. Dice que Occidente ha cruzado una línea roja al enviar armas sofisticadas a Ucrania. En un mensaje televisado, insistió en que el objetivo es debilitar, dividir y destruir finalmente a Rusia. Me gustaría recordarles que nuestro país también tiene diferentes armas de destrucción y en ciertos aspectos incluso más modernas que las de los países de la OTAN. Si hay una amenaza a la integridad territorial de nuestro país, sin lugar a dudas que utilizaremos todos los medios a nuestro alcance para proteger a Rusia y a nuestro pueblo. Y esto va muy en serio. Putin no ha llegado a declarar una movilización nacional total, pero el anuncio ha sido suficiente para disparar la venta de billetes de avión para salir de Rusia. También ha provocado una rápida condena de la comunidad internacional. La movilización de tropas rusas adicionales se produce un día después de que los separatistas leales a Moscú anunciaron sus planes de celebrar pseudo-referendos para incorporarse a Rusia en las zonas ocupadas. Rusia aumenta la presión sobre Ucrania. Conectamos con el periodista Ricardo Marquina en Moscú. Ricardo, ¿por qué moviliza Putin ahora a cientos de miles de reservistas y amaga con una respuesta militar? ¿Es una demostración de fuerza o un símbolo de debilidad? Bueno, evidentemente, buenas noches. Lo primero es que la operación militar especial ha fracasado. Rusia no ha podido reducir a Ucrania a través de una guerra convencional y tiene que recurrir ahora a la amenaza a la carta nuclear. ¿El porqué de estos reservistas? ¿Por qué esta movilización de momento parcial? Porque lo que más necesita Rusia en el frente son hombres. Los 150.000 que envió en un principio no han bastado para controlar un frente tan grande como el ucraniano, y lo que necesita, lo que más ha echado de menos durante todo este conflicto, ha sido precisamente infantería. Me pregunto qué reacciones están llegando de esa población rusa, de esos hombres. Llegan informaciones de manifestaciones, no sé dónde te encuentras, a lo mejor me puedas contar un poco más. Y también nos llegan informaciones de cientos de detenidos en este miércoles. Bueno, pues aquí, justo a apenas 200 metros, tengo una patrulla, varias patrullas de la policía. Hemos estado en la calle Arbat, en el centro de Moscú, donde se ha intentado manifestar los contrarios a la guerra. Han sido detenidos rápidamente por la policía, dispersados. No puedo darte una cifra porque es imposible, estoy justo en el medio, soy incapaz de decir cuánta gente ha sido detenida, pero hemos visto decenas de detenciones aquí solo en Moscú. La manifestación tampoco podría decir que ha sido muy grande o muy pequeña porque ha sido organizada de manera espontánea y ha habido diferentes puntos de la ciudad donde hemos visto a la gente salir a gritar no a la guerra. Ricardo, y también escuchamos informes de que muchas personas se dirigen a las fronteras y a los aeropuertos. Los billetes parece que están carísimos, quieren salir de Rusia. ¿Qué más me puedes contar? Bueno, pues a primera hora ya estaba claro que era una tendencia. Los billetes vía Turquía y Yerevan, la capital de Armenia, se vendieron enseguida. Solo quedaban las opciones business, se terminaron también vendiendo. También la frontera terrestre con Finlandia había unas retenciones gigantescas. Muchos hombres en edad militar han intentado abandonar el país antes de recibir la citación formal. Si la reciben y no se presentan, en ese momento sería deserción. Con lo cual sí, hay una espantada de muchísimos hombres que no quieren participar en el conflicto en Ucrania y que están aprovechando cualquier oportunidad para salir del país. Veremos lo que nos traen las próximas horas. Muchísimas gracias, Ricardo Marquina, Moscú. Cuídate. A vosotros. Y nos desplazamos ahora al este de Ucrania. Conectamos en Kharkov con nuestra enviada especial, Emanuel Shas. Emanuel, ¿qué otras reacciones nos llegan de Ucrania, también de la población, a ese anuncio, a esas declaraciones de Vladimir Putin y a esos pseudo-referendos que quiere organizar en Donetsk y Lugansk, Gerson y Zaporilla, en los territorios ocupados en Ucrania? Hola Ana, un placer hablar contigo. Pues la reacción es una equivocada aquí en Kharkov y aquí en Ucrania. La gente no va a aceptar ni a reconocer estos referendos, como el referendo en 2014 sobre la anexación de Crimea. Se ven estos referendos por esta parte de Ucrania como una provocación de Vladimir Putin y también
también como un señal por parte rusa de pánico, como Rusia no pudo imponerse con sus soldados en estas regiones con administraciones prorrusas o rusas, pues Rusia quiere usar el pretexto de una anexación para decir que estas regiones son sus territorios y invocar el pretexto de defensa para explicar esta guerra por parte del gobierno ucraniano. El presidente Volodymyr Zelensky indicó claramente que las regiones de Gerson, de Zaporizhia, de Luhansk y Donetsk, las regiones ocupadas, sigue siendo territorio ucraniano. Acércame, tú estás en Kharkov, también en el este del país. Acércame un poco a la realidad que estás viviendo en esa ciudad tras la retirada de las tropas rusas y gracias a esa contraofensiva relámpago del ejército ucraniano. ¿Qué ambiente se respira en Kharkov estos días? Sí, pues las fuerzas ucranianas siguen avanzando al frente. Aquí en la región de Kharkiv siguen liberando territorio ocupado en esta región, pero... lo siento, Ana, pero tenemos una alerta aérea de ataque de misiles y tenemos que refugiarnos. Seguridad ante todo, Emanuel, gracias. Gracias. Siguiendo con las noticias internacionales, vemos lo que está pasando en Haití, pero también vemos las presiones que hay, todo lo que ha pasado en el entorno de Naciones Unidas y la advertencia de Joe Biden sobre otras situaciones. Pedro Vargas nos presenta las internacionales desde la redacción central de Oye País. Un nuevo sismo se registró en el municipio de Coalcomán, en el estado de Michoacán, en la costa del Pacífico mexicano, ocasionando la muerte de al menos 2 personas. Inicialmente, el Servicio Sismológico Nacional registró el sismo con una magnitud de 6.5, con un epicentro localizado a 81 kilómetros al sur de Coalcomán. Más tarde, la cifra fue actualizada a 6.9, mientras que el Servicio Geológico de Estados Unidos estimó que la magnitud del terremoto fue de 7.0 en escala Richter. El presidente ruso Vladimir Putin ordenó este miércoles una movilización parcial de reservistas para robustecer a sus fuerzas militares en Ucrania, una medida sumamente impopular que causó protestas y casi 1.200 arrestos en diversas partes del país. La Fiscalía de Moscú advirtió que organizar o participar en protestas podría ser castigado con hasta 15 años de cárcel. Las autoridades han emitido advertencias similares ante otras manifestaciones contra la guerra a nivel nacional desde el comienzo de la invasión a finales de febrero. El jefe de la diplomacia de la Unión Europea, Josep Borrell, ha respondido al anuncio de la escalada bélica del presidente ruso Vladimir Putin y a su amenaza de usar armas nucleares. Nos dice Putin que está dispuesto a utilizar todas las armas a su alcance, y cuando alguien dice eso es porque todas incluye las armas nucleares. Es una enorme irresponsabilidad y algo completamente inaceptable para la comunidad internacional, ha asegurado en una conferencia de prensa en la sede de Naciones Unidas. El bandolero Jimmy Cheressier, alias Barbecue, se apoderó de la terminal de combustibles de Haití, mientras 2 diplomáticos alemanes de servicio en Puerto Príncipe huyeron de la violencia que azota al país caribeño y aterrizaron en territorio dominicano. Jimmy Cheressier, alias Barbecue, líder de una de las bandas más poderosas de Haití, advirtió frente a la terminal de combustibles de ese país que la única forma en que el primer ministro verá salir el combustible de ese puerto es sobre su cadáver, y llamó a sus seguidores a mantener las barricadas en las vías públicas. Así llegamos al final de esta emisión de Oye País. Gracias por su compañía, gracias por estar con nosotros a lo largo de toda esta semana, una semana interesantísima de muchas noticias. Yo soy Rudy González, les deseo un feliz resto de esta noche, un buen día a partir de mañana. Qué bien que estamos de nuevo conectándonos
tendremos otra cita nueva vez aquí en Color Visión. Pasen un feliz resto de esta noche. Nos vemos en la próxima.